Imagínate ser uno de los primeros cristianos, viviendo en los días inmediatamente posteriores a la resurrección de Cristo, cuando la iglesia era solo una pequeña comunidad bajo constante amenaza. En este frágil y peligroso comienzo, surgió un hombre llamado Felipe, no un apóstol, sino un humilde diácono, que llevó el evangelio a través de desiertos, a ciudades extranjeras e incluso las cortes de reyes. Su historia es una historia de fe audaz, encuentros milagrosos y un celo misionero imparable. Hoy descubrimos la vida de San Felipe el Diácono, uno de los héroes olvidados que ayudaron a forjar la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, a medida que el número de cristianos crecía en Jerusalén, los apóstoles se enfrentaron a un problema. Las viudas de la comunidad helenística, o de habla griega, estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Los apóstoles decidieron nombrar a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para servir como diáconos. Entre ellos estaba Felipe. No se trataba solo de comida, sino de unidad, justicia y de asegurar que la iglesia viviera el mandato de Cristo de cuidar a los pobres. Felipe, elegido como uno de los 7, mostró de inmediato un corazón para el servicio y un celo ardiente por difundir el Evangelio. Cuando estalló la persecución en Jerusalén tras el martirio de San Esteban, muchos cristianos huyeron. Felipe no se escondió. Se dirigió al norte, a Samaria. Predicando con valentía, proclamó a Cristo a un pueblo que llevaba mucho tiempo separado de los judíos. Sus palabras fueron acompañadas de milagros. Los enfermos sanaron, los espíritus inmundos huyeron, y el pueblo se regocijó. Fue allí donde Simón el mago intentó comprar el poder del Espíritu Santo, un evento que nos dio la palabra simonía. Felipe se mantuvo firme, demostrando que el don de Dios no se compra ni se vende. Pero quizá el encuentro más famoso de Felipe ocurrió en un camino del desierto. Un ángel del Señor lo envió a encontrarse con un alto funcionario etíope, un eunuco que regresaba a casa después de adorar en Jerusalén. El hombre estaba leyendo el rollo de Isaías, pero no lo entendía. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Cuando el eunuco respondió, ¿cómo podré entenderlo si no hay quien me guíe? Felipe explicó cómo las profecías apuntaban a Jesucristo. Movido por la fe, el eunuco solicitó el bautismo. Junto a un arroyo en el desierto, Felipe lo bautizó, convirtiéndose en el primer africano convertido al cristianismo del que se tiene registro. Inmediatamente después, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, señal de la misión divina, mientras el eunuco continuaba su viaje lleno de regocijo. Felipe continuó su misión, viajando por la costa mediterránea hasta Cesarea. Allí se estableció con su familia y llegó a ser conocido como Felipe el Evangelista. Los Hechos de los Apóstoles nos cuentan que tuvo 4 hijas solteras que profetizaban, mujeres dotadas por el Espíritu, una señal notable de la vitalidad de la iglesia primitiva. Cuando el apóstol Pablo viajó por Cesarea años después, se alojó en casa de Felipe. Imagínense, 2 gigantes de la iglesia primitiva, Pablo y Felipe, bajo un mismo techo, unidos por el mismo espíritu de misión. Aunque el Nuevo Testamento no registra la muerte de Felipe, la tradición lo honra como uno de los grandes misioneros del primer siglo. A diferencia de Felipe el apóstol, Felipe el diácono es recordado especialmente por romper fronteras, entre judíos y samaritanos, entre Jerusalén y Etiopía, entre la generación apostólica y las generaciones posteriores. Nos recuerda que el Evangelio no puede ser contenido por fronteras, culturas ni divisiones humanas. Donde quiera que el Espíritu envíe, el discípulo debe ir. Felipe el diácono nos muestra que la misión cristiana no es solo para apóstoles, obispos o sacerdotes, sino para todo creyente lleno del Espíritu. Su valentía, servicio y celo misionero aún nos inspiran hoy, a llevar a Cristo a los desiertos, ciudades y hogares del mundo. Así que la próxima vez que escuchen la proclamación del Evangelio, recuerden al diácono que primero lo llevó a través de las fronteras y bautizó naciones. San Felipe el diácono, siervo, evangelista y héroe de la iglesia primitiva. En una época de agitación y reformas, cuando Europa se tambaleaba bajo las guerras religiosas y la Iglesia Católica luchaba por sanarse tras la Reforma Protestante, un solo hombre destacó como pastor, reformador y santo. Su nombre fue Alejandro Sauli, el apóstol de Córcega y santo obispo de Pavía. Hoy descubrimos la historia de un erudito convertido en obispo,
que transformó tierras y corazones, dejando tras de sí un legado de santidad y renovación. Alejandro Sauli nació en 1534 en Milán, en el seno de una familia noble y adinerada. Su padre, el conde Domenico Sauli, y su madre, la condesa Violante, se aseguraron de que recibiera una educación profunda. Desde su juventud, Alejandro demostró no solo brillantez en los estudios, sino también una profunda devoción a Dios. En lugar de buscar los privilegios de la nobleza, buscó una vida de humildad y servicio. Ingresó en los clérigos regulares de San Pablo, conocidos como los Barnabitas, una nueva orden dedicada a la reforma, la catequesis y la santidad. Alejandro abrazó la estricta vida de la orden, y pronto su sabiduría y santidad lo hicieron destacar. Con tan solo 27 años, fue elegido superior general de los Barnabitas, una responsabilidad notable para alguien tan joven. En 1567, el Papa Pío V lo envió a una de las misiones más difíciles de la Iglesia, la isla de Córcega. En aquella época, Córcega estaba desgarrada por disputas, violencia e ignorancia de la fe. Los sacerdotes escaseaban, las iglesias estaban abandonadas, y la gente a menudo se quedaba sin catequesis ni sacramentos. Como nuevo obispo de Aleria, Alejandro se enfrentó a una tarea monumental. Muchos obispos antes que él no habían logrado restaurar la iglesia en Córcega, pero Sauli la abordó con humildad y celo. Vivió con sencillez, caminando entre la gente, enseñando catecismo, reformando al clero y visitando los pueblos de montaña más remotos. Su incansable labor le valió el título de Apóstol de Córcega, porque devolvió la vida a una diócesis abandonada durante mucho tiempo. Incluso en medio de la pobreza y el peligro, restauró la fe, reconstruyó parroquias y fortaleció la vida moral de su rebaño. A pesar de su labor misionera, Alejandro Sauli siguió siendo un brillante erudito y teólogo. Aconsejó al gran San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán y líder de la Reforma Católica. Los escritos teológicos y los sabios consejos de Sauli influyeron en las decisiones durante la Contrarreforma, asegurando que las reformas del Concilio de Trento se aplicaran con fidelidad y eficacia. No solo era un hombre de oración, sino también de acción, equilibrando la profundidad intelectual con la atención pastoral. Su reputación se extendió por toda Italia y se convirtió en un obispo modelo en una época en la que la Iglesia necesitaba desesperadamente pastores íntegros y santos. En 1591, el Papa Gregorio XIV trasladó a Alejandro Sauli a Pavía, una diócesis histórica y prestigiosa del norte de Italia. Aunque le entristeció dejar Córcega, donde era muy querido, Sauli obedeció con humildad. En Pavía, continuó su misión de reforma, revitalizando seminarios, formando clérigos y guiando a los fieles en tiempos difíciles. Durante su estancia en Pavía, la hambruna y la peste azotaron la ciudad. El obispo Sauli se convirtió en un padre para los pobres, utilizando sus propios recursos para alimentar a los hambrientos, dar cobijo a los sin techo y consolar a los moribundos. Su episcopado se caracterizó por una profunda caridad y una incansable atención pastoral. En 1592, mientras visitaba la pequeña ciudad de Caloso para ejercer sus funciones pastorales, el obispo Sauli enfermó. El 11 de octubre de 1592, tras recibir los sacramentos, entregó su alma en paz a Dios. Tenía solo 58 años, pero su vida dejó una huella imborrable tanto en Córcega como en Pavía. La santidad de Alejandro Sauli fue reconocida rápidamente. En 1741, el Papa Benedicto XIV lo beatificó, y más tarde, en 1904, el Papa Pío X lo canonizó. Hoy le recordamos como un verdadero pastor, un hombre que trajo luz a tierras abandonadas, sabiduría a líderes reformistas y caridad a los pobres que sufrían. Su título de Apóstol de Córcega sigue siendo un testimonio de su corazón misionero, mientras que su legado como obispo de Pavía sigue inspirando a obispos, sacerdotes y a todos los cristianos a vivir con valentía y santidad. San Alejandro Sauli nos enseña que la verdadera reforma no comienza con el poder, sino con la humildad, la oración y el servicio. Su historia aún nos habla hoy, recordándonos que la santidad puede transformar las naciones, un alma a la vez. San Alejandro Sauli, ruega por nosotros. Cuando Angelo Roncalli fue elegido papa en 1958, el mundo esperaba un cuidador anciano, alguien que preservara discretamente las tradiciones hasta que la siguiente generación tomara el relevo. Lo que nadie esperaba era que este hombre amable y humilde
cambiaría el curso de la historia católica. Convocó un concilio que sacudió la Iglesia hasta sus cimientos. Abrió sus puertas al mundo moderno y se ganó el apodo de El Buen Papa. Esta es la historia de San Juan XXIII. Angelo Roncalli nació el 25 de noviembre de 1881 en el pequeño pueblo de Soto il Monte, Italia. Fue el cuarto de 13 hijos de una humilde familia de agricultores. La pobreza marcó su infancia, pero también la fe. Desde muy joven, Angelo mostró un profundo amor por la oración y el conocimiento, pero su camino hacia el papado no sería recto. La guerra, la diplomacia y los giros inesperados lo convertirían en el hombre que un día sorprendería al mundo entero. Durante la Primera Guerra Mundial, el padre Roncalli sirvió como camillero y capellán militar. Vio de primera mano los horrores de la guerra, el sufrimiento de los soldados, la fragilidad de la vida. Estas experiencias le inspiraron una pasión por la paz que perduró toda su vida. Después de la guerra, Roncalli se convirtió en un hábil diplomático de la Santa Sede. Sirvió como visitador apostólico en Bulgaria, luego en Turquía y Grecia. Durante la Segunda Guerra Mundial, lo arriesgó todo para ayudar a los judíos a escapar del Holocausto, emitiendo miles de visas de tránsito y certificados de bautismo para salvar vidas. Su bondad y valentía serían posteriormente reconocidas por Yad Vashem, el monumento conmemorativo del Holocausto en Jerusalén. Poco sabía el mundo que este diplomático discreto estaba acumulando lecciones que un día transformarían a la propia Iglesia. En 1953, Roncalli fue nombrado patriarca de Venecia y cardenal. Amaba profundamente a la gente, caminaba entre ellos, escuchando sus luchas. Creía que la Iglesia no debía estar distante, sino cerca, como un pastor entre su rebaño. Su calidez y sencillez conquistaron corazones. Pero aún así, pocos imaginaban que este anciano cardenal, de casi 77 años, pronto se convertiría en papa. Tras la muerte de Pío XII, en 1958, los cardenales eligieron a Roncalli como candidato de compromiso. Muchos asumieron que sería un papa de transición, que gobernaría discretamente durante unos años. En cambio, asombró al mundo. Adoptando el nombre de Juan XXIII, salía al balcón de la Basílica de San Pedro y saludó a la gente no con fría formalidad, sino con corazón de padre. Su voz era cálida, su sonrisa genuina. Inmediatamente se le conoció como el Papa Bueno, el Papa Bueno. Tan solo 3 meses después de su elección, Juan XXIII anunció algo inesperado: un concilio ecuménico. El Concilio Vaticano II reuniría obispos de todo el mundo, no para condenar, sino para renovar. Quería que la Iglesia abriera las ventanas y dejara entrar aire fresco. El Vaticano II abordó la relación de la Iglesia con la sociedad moderna, otras religiones e incluso el papel de los laicos. Fue una revolución de diálogo, misericordia y apertura. Y aunque Juan XXIII no viviría para ver su conclusión, su visión lo puso todo en marcha. Pero tras la cálida sonrisa y las valientes reformas, Juan llevaba una cruz oculta, una que pronto pondría fin a su peregrinación terrenal. En 1963, durante el Vaticano II, al Papa Juan le diagnosticaron cáncer de estómago. Soportó su sufrimiento con serenidad. El 3 de junio de 1963, tras tan solo 4 años y medio como Papa, falleció. El mundo lo lloró. Católicos y no católicos lloraron por el hombre que había traído alegría, sencillez y esperanza al papado. El legado de Juan XXIII perdura. Su visión de una iglesia de misericordia, apertura y paz sigue inspirando. En 2014 el Papa Francisco lo canonizó, afirmando que su bondad no residía solo en la habilidad política, sino en la verdadera santidad. Se suponía que sería un papa interino. En cambio, se convirtió en un constructor de puentes, un reformador y un santo. El buen Papa, San Juan XXIII, nos recuerda que la humildad, la valentía y el amor pueden cambiar al mundo.